Bueno, a ver, tenemos que empezar diciendo y recordando que era un vector y las distintas formas en que uno lo podía nombrar. Entonces, teníamos tres maneras: rectangular, polar y conversores. Así es como le digo yo. Tiene otro nombre, pero no me lo acuerdo, ¿no? Pero la cuestión es, son tres formas de llamar un vector. La rectangular es en forma de un valor de x, un valor de y. O sea, ¿dónde finaliza este vector? Si lo ponemos en un eje x. La forma polar era en base a un cierto ángulo que forma con el eje x y algo que se llama norma del vector, que vendría siendo el largo. Después tendríamos la forma de llamar los conversores, que era una forma media rara de escribirlo que vamos a más adelante ver por qué se escribe así. ¿Ok? Pero tenemos acá un vector, coordenada bx, que se la multiplica con algo que se llama versor y. Y luego la coordenada by, que se la multiplica con algo llamado versor j. Pero nada, son distintas formas de verlo como para dar esta introducción. Ahora, la cuestión. Un vector tiene tres características que son fundamentales. La primera es el largo del vector. La magnitud, norma, se le llama de muchas maneras, pero es esto que tenemos acá. ¿Ok? Lo segundo es la dirección, o sea, el ángulo. Si bien nosotros no tenemos por qué saber el ángulo que tiene, si sabemos en qué parte está posicionado, sabemos que tiene una cierta inclinación, y eso lo caracteriza. Y después el sentido, porque no es lo mismo un vector que esté por acá, o un vector que esté por acá abajo, o un vector que esté por acá, etc. ¿Ok? Nada. Primer ejercicio práctico, como para que vayamos recordando. ¿Alguien podría decirme, por ejemplo, este vector amarillo de acá, cómo lo podemos escribir? En base a ver este plano XY que está a escala, de la forma en la que ustedes prefieran. Bueno, este vector, vamos por la forma más fácil, la rectangular. Un punto en X, un punto en Y. Entonces nos tenemos que fijar dónde termina en X, o sea, cuánto tiene de largo en X, que vendría siendo este punto. 1, 2, 4 3, y 4. 4. Excelente. 4x, 4y. 4 y. Excelente. Se Entonces ahí llama está. coordenadas polares también, ¿no? Sí. No, las Oh, polares son cuando tenés ángulo y módulo. Ángulo y norma. ok, gracias. ¿Ok? Esas son las rectangulares, la que estamos haciendo acá. Que está bien, sí. Esta es la forma rectangular. Ahora vamos con la forma polar. La forma polar necesitamos saber qué ángulo tiene acá. Necesitamos saber cuánto mide la flecha. O sea, necesitamos saber la norma del vector. ¿Recuerdan cómo calcular la norma de este vector? Dato sale por Pitágoras. Sí, con Pitágoras. Bien. Entonces, lo que nosotros tendríamos es que la hipotenusa de este triángulo que se forma, la hipotenusa que vendría siendo nuestra norma, al cuadrado, es igual a nuestro cateto 1 al cuadrado y a nuestro cateto 2 al cuadrado. O sea, a los lados, básicamente, 4 al cuadrado más 4 al cuadrado. Por lo tanto, nos da que la norma de este vector b es la raíz cuadrada de 16 más 16, que sería la raíz cuadrada de 32, y lo dejamos así. No redondeamos ni nada. Raíz de 32. Y ahora, ¿alguien sabe cómo calcular el ángulo? Sale con trigonometría. Bueno, lo que nosotros tendríamos que acordarnos de trigonometría es lo siguiente. Tenemos que recordar una regla mnemotécnica. Nosotros tenemos un triángulo. Ignoren esa flecha, esto es un triángulo común y corriente, que tiene un cierto ángulo. ¿Qué sé yo? Este lo llamamos ángulo beta, alfa, este lo llamamos ángulo beta, este lo llamamos hipotenusa, este lo llamamos cateto 1, este lo llamamos cateto 2. Entonces, primero, el seno del ángulo alfa, o el seno de un ángulo cualquiera, siempre va a ser el opuesto, este es el opuesto de alfa, este es el opuesto de beta,
va a ser el lado opuesto, C2, dividido el lado adyacente. Este de acá abajo es el adyacente de alfa. ¿Ok? El que está al lado. Este de acá es el adyacente de beta. Todo depende siempre de qué ángulo miren. Pero si miramos beta, alfa nomás, perdón, este que está acá, el opuesto es C2 y el adyacente es C1. Entonces el seno de este ángulo es C2 sobre C1. El coseno de este ángulo, este tiene que ser el opuesto y este tiene que ser, perdón, yo les dije el adyacente, pero en realidad es la hipotenusa. Ahí está. Es el opuesto sobre la hipotenusa para el seno. El coseno debería ser el adyacente sobre la hipotenusa. Por regla. Algo que a la larga termina memorizando. Entonces, el adyacente de alfa es C1. La hipotenusa es la hipotenusa. No hay más. Y después tenemos que recordar otra cosa. La tangente del ángulo alfa. La tangente, uno tiene que acordarse que acá sí es el opuesto sobre el adyacente. Entonces, el opuesto del ángulo alfa, que tenemos acá, es C2. Y el adyacente del ángulo alfa es C1. Entonces, dijimos, opuesto sobre hipotenusa, adyacente sobre hipotenusa, y este es opuesto sobre adyacente. Siempre mirando el ángulo, el opuesto de alfa, el adyacente de alfa. O sea, si nosotros quisiéramos sacar, por ejemplo, el seno de beta, tiene que ser el opuesto de beta, C1. Y la hipotenusa, H. Eso no cambia. ¿Ok? Pero la regla es So, K, Toa. Seno es el opuesto sobre la hipotenusa. El coseno es el adyacente sobre la hipotenusa. Y la tangente es el opuesto sobre el adyacente. Si ustedes se acuerdan de esta regla mnemotécnica, ya pueden calcularle el seno, el coseno y la tangente de cualquier ángulo que ustedes puedan ver. Si alguien se queda con dudas, avise. Por lo tanto, nosotros queríamos averiguar el ángulo este que tenemos acá. Tenemos muchas formas de averiguarlo. Por ejemplo, si nosotros llamamos a este lado de acá el punto BI, llamamos a este lado que está acá abajo, no sé si están viendo bien, pero ese de ahí, BX, entonces podríamos decir, el seno de este ángulo, en base a la regla que yo les dije, ¿no? So, Ka, Toa. ¿Cuál es el seno de este ángulo? ¿Qué lado necesitaríamos tener en cuenta? Bueno, el lado que necesitaríamos tener es el opuesto y la hipotenusa. Entonces el opuesto de este ángulo que estoy marcando acá es BI. Y acá la hipotenusa, H. El coseno de este ángulo va a ser el adyacente, BX, sobre la hipotenusa. Y la tangente de este ángulo va a ser el opuesto sobre el adyacente. Opuesto BI, adyacente BX. Si alguien no entiende por qué llamé BX o BI, también avise eso. ¿Ok? Pero si me van siguiendo, joya. ¿Qué pasa? Que con todo esto, sabiendo trigonometría y recordando la regla mnemotécnica del seno, coseno y tangente de cualquier ángulo, pueden calcular el ángulo de cualquier vector siempre que sepan las coordenadas que necesiten en tal caso. O sea, acá que necesitan BI y H. Acá que necesitan BX y H. Y acá que necesitan BI y BX. Cabe recalcar que H, en este caso, es la norma del vector. O sea, podemos agarrar acá y reemplazar por la norma. ¿Okay? En este caso. Bien. Bueno, nada. Entonces, tenemos la norma que vale raíz de 32. Tenemos el valor Bx, que es este de 4, y tenemos el valor Bi, que es este de 4. O sea que el ángulo ustedes lo pueden calcular como quieran. No siempre van a tener todos los datos, pero por eso tienen que saber todas las alternativas que tienen.
En este caso, vamos a calcular el ángulo, como diciendo que la tangente del ángulo va a ser BI sobre BX, o sea, 4 sobre 4. Por lo tanto, el ángulo es tan fácil como ponerlo en la calculadora, arco tangente de 1, y esto les debería dar un ángulo de 45 grados. Siempre fíjense que tengan la calculadora en grados y no en radianes. ¿Ok? O bueno, si trabajan en radianes, fíjense que la tengan en radianes, pero que les dé un valor que les tenga que dar. Nada. ¿Alguna pregunta? No, ninguna. Genial. Seguimos entonces. Bueno, está bien. Yo les planteé 3 características del vector. Magnitud, dirección y sentido. Si uno agarra y dibuja el vector así, es fácil poder calcular el vector, porque tenés los valores, está toda escala, es todo muy lindo. Ok, pero esto no les van a tomar a ustedes, por supuesto. Eso es simplemente algo básico. Y ahora, vamos a este caso. O sea, en este caso, nosotros tenemos un vector. Vamos a llamarlo W a este para diferenciarlo. ¿Alguien sabe decirme de forma, o sea, cuáles son las coordenadas rectangulares del vector? Me refiero a las coordenadas estas que están acá, ¿no? Las normales entre paréntesis y punto y coma. Las sencillas. Menos 3 y 5. Bien, ahí está el tema. Y me parece excelente que no te haya salido a la primera. Es verdad que el vector está terminando en 5 y en menos 3. Sí, pero el vector no se caracteriza por dónde está ubicado. El vector se caracteriza por su largo, su longitud. Entonces, a lo que quiero ir con eso es que, a propósito, acá formé un triángulo. El vector, las coordenadas del vector, dependen de un punto inicial, que vamos a llamar P0, y de un punto final, que llamamos PF. ¿Okay? Entonces, el vector no importa dónde esté ubicado. Lo que importa es los puntos que une. Básicamente, lo que quiero decir es que si ustedes ven el gráfico, ¿cuánto vale en X? Y vale 4 posiciones. O sea, tiene 4 de largo en X. ¿Y cuánto tiene de largo en Y? Menos 1. Entonces, dicho de manera criolla, este vector tiene 4 en X menos 1 en Y. ¿Pero por qué? Porque está uniendo dos puntos, un punto final y un punto inicial. Si lo queremos calcular analíticamente, yo les digo entonces que el vector lo pueden calcular como la coordenada del punto final menos la coordenada del punto inicial. ¿Okay? Estas son coordenadas. O sea, me refiero a en qué posición de punto tiene PF. Y bueno, PF tiene el punto que dijo el chico. 5 en X menos 3 en Y. Bien, y ahora, ¿qué coordenadas tiene P0? Bueno, tiene la coordenada 1 en X y la coordenada menos 2 en Y. ¿Ok? Entonces, gráficamente, volvemos, ¿no? Gráficamente vemos que tiene 4 de largo en X menos 1 de largo en Y, este vector. Porque nos importa cuánto mide de largo nomás, no dónde empieza. Y si ahora yo les dije que es el punto final menos el punto inicial, bueno, agarramos ese punto final, 5 punto y coma menos 3, y lo restamos con este punto inicial, 1 punto y coma menos 2. Esto nos va a dar, les aclaro, esto es coordenada a coordenada, o sea, esto es x del punto final menos el x del punto inicial, punto y coma, el x del punto, el y del punto final, menos el y del punto inicial. Si alguien no me sigue cuando pongo x punto final, y punto final, avisa, ¿eh? No hay drama. La cuestión es que entonces, esta resta nos da 5 menos 1, punto y coma, menos 3, menos 2. En definitiva, esto nos queda 4, punto y coma, menos 3 más 2, o sea, en definitiva, 4, punto y coma, menos 1. El punto que nos iba a dar.
¿Ok? Pero ¿cuál es la conclusión importante? El vector no depende de dónde inicia. O mejor dicho, no depende de dónde esté ubicado. Sino que sí depende de dónde inicia y dónde termina. Punto inicial y punto final. ¿Ok? Eso es muy importante. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que ustedes pueden agarrar este vector rojo una vez que lo conozcan y lo pueden llevar a donde ustedes quieran. ¿Por qué? Porque el vector rojo no se modifica. Siempre y cuando conserven su dirección, su largo y su sentido. ¿Y cuál es la dirección? ¿A qué me refiero cuando uno dice dirección? Bueno, me refiero al ángulo. ¿Y cuál es el ángulo que a nosotros nos interesa de este vector? Bueno, a priori yo les voy a decir que el ángulo que les va a interesar de este vector es este que está acá. El ángulo que forma el vector respecto a su inclinación con el eje horizontal. ¿Ok? Eso es lo que le importa normalmente a uno. No quiero decir que en todos los casos, pero es como para que vayan viendo. Bueno, y este azul, ¿no? Dicho y calculado el vector rojo. Este vector azul que voy a llamar K. ¿Alguien me podría decir la coordenada que tiene? En X. Bien. Y 1. Bien, menos 1, porque está mirando para abajo. No sé si habías dicho menos 6, pero sí es importante que sea menos 6 también. Sí, dije menos. Bien, genial, entonces. Bien, y ahí está, queda. ¿Ok? Pero bueno, esta es la introducción, nomás. Nuevamente, creo que vos justo llegaste tarde, así que por eso lo vuelvo a repetir. La característica y lo que nos importa un vector no es dónde empieza. O mejor dicho, no es dónde esté ubicado, sino dónde empieza y dónde termina. Básicamente, cuál es su largo, cuál es su dirección y su sentido. O sea, nos importa el ángulo. Y el ángulo que nos interesaría en este vector, ¿cuál sería? Y bueno, nuevamente estoy diciendo que es el ángulo que forma con el eje X, este que está acá. O también puede ser este ángulo que está acá, que lo tenemos que llamar de otra manera. ¿Por qué no? O sea, puede ser. Ok. Eso después, con la práctica sabrán qué manejar y qué no manejar. Pero aquel que no sea de sistemas, o aquella que no sea de sistemas, es muy importante que aprenda estas cosas, porque el vector se utiliza para todas las carreras. Y después ven números complejos, que no son más que vectores llevados a un análisis más complicado de cosas más complicadas. Así que no, muy importante que vectores se entiendan. Bueno, ¿alguna pregunta o seguimos? Ok. Ahora, sí, justo ahí alguien abrió el micrófono. Bueno. Entonces, no nos importa dónde esté ubicado el vector. Por lo tanto, esto que está acá es muy importante. Si un vector coincide con otro en todas sus características, son equivalentes. ¿En cuáles características? Largo, ángulo y ciclo, o sea, sentido. Básicamente, yo acá agarré un vector B1, que lo estoy haciendo empezar acá y lo hago terminar acá. Y este B2, que también lo hago empezar acá y lo hago terminar acá. Pero ¿qué pasa? A simple vista nosotros podemos ver que este B1 se caracteriza, ¿por qué? Por escribir dos coordenadas en X, una en Y. Y este B2 es lo mismo. Tiene dos en X, una en Y. ¿Y qué vemos con el ángulo? Bueno, lo tenemos que calcular. ¿Lo podemos calcular? Por supuesto. La tangente de este ángulo 1, vamos a llamar este ángulo 2, la tangente de este ángulo 1 es el opuesto sobre el adyacente. El opuesto que vale 1, el adyacente que vale 2 de largo. Es muy gráfico esto, aparte. Fíjense en eso, de que es muy gráfico. No necesitan recordar fórmulas. Necesitan entender qué es un vector y el por qué se hace así. Y a partir de ahí ver el gráfico.
genera ese vector. Porque es algo gráfico, vuelvo a repetir. Ok, bueno, y la tangente al opuesto, 1, sobre el adyacente, 2. Y la tangente de este ángulo, y sigue siendo lo mismo. El opuesto, 1, el adyacente, 2. Evidentemente, si hacen con la calculadora el arco tangente de un medio y el arco tangente de un medio, les va a dar lo mismo. Quiere decir que los dos ángulos son iguales. En definitiva, B1 y B2 son equivalentes. Son iguales. No importa que uno empiece por acá y que el otro esté ubicado acá. Los dos se llaman de la misma manera. Por lo tanto, los vectores son equivalentes. El vector ustedes lo pueden poner donde ustedes quieran, siempre y cuando no alteren sus características. ¿Bien? Bueno, nada. Yo acá había planteado que hagamos un pequeño ejercicio de hallar las coordenadas rectangulares, que básicamente ya lo estuvimos haciendo arriba igual. Pero, por ejemplo, acá. Este vector, yo ya no lo hice a escala. ¿Por qué? Porque ya se les expliqué que no importa que tenga que estar a escala, que tenga que estar en un mapa con coordenadas X, coordenadas Y. No, no nos importa eso. Pero no nos va a impedir eso a poder hallar las coordenadas X y las coordenadas Y del vector. Entonces vamos a llamar a este vector B, que tiene una coordenada X, punto y coma, una coordenada Y. Pero no la tenemos, y yo les pido que la hayan. Base a todo lo que dijimos, ¿no? Y teniendo en cuenta que este Bx es el largo de esto, y este BY es el largo de esto, teniendo el ángulo y teniendo una norma, o sea, el largo de esto. ¿Cómo podrían hallar Bx? ¿Se les ocurre? Por las dudas saco zoom para que peguen un vistazo y si quieren recordar algo. Si quieren que repita algo también me dicen. ¿A alguno se le ocurre una idea? Aunque sea errónea, no hay drama. Bueno, viendo que esto es un triángulo que se forma con su coordenada X, con su coordenada Y y con su norma o hipotenusa, entonces podemos usar trigonometría y decir que, por ejemplo, el seno de 60 grados es igual al opuesto sobre la hipotenusa. O sea, es igual a BI sobre raíz de 10. Bueno, se hace con calculadora. El seno de 60 les daría raíz de 3 sobre 2. Si uno lo quiere memorizar. ¿No? Yo ya me lo acuerdo porque lo usé muchas veces. Entonces, el seno de 60 te da raíz de 3 sobre 2. Pasé el raíz de 10 multiplicando y me quedaría esto. Listo, se mete en la calculadora y ya te da el valor de BI. Ahora, también recuerdo trigonometría. El coseno del ángulo es igual al adyacente sobre la hipotenusa. Entonces el coseno de 60 es igual al adyacente de x sobre la hipotenusa, raíz de 10. Bueno, ahora el coseno de 60 es 1/2. Paso el raíz de 10 multiplicando y me queda bx. Como digo, se meten a calcular y ya tenemos las coordenadas bx y by de este vector b. ¿Ok? Como digo, acuérdense de que si voy muy rápido o algo, pueden preguntarme, ¿eh? No hay drama. Así también, si se perdieron más atrás, volvemos. Bueno, y después tenemos el vector este de acá. Nuevamente, el mismo ejercicio. Hallar coordenadas rectangulares. Ahora yo no estoy dibujando el vector. ¿Por qué? Porque la idea es como que se la imaginen ustedes en su cabeza a ver qué es lo que pueden hacer. Lo que sí pueden hacer es agarrar y dibujar el vector. Les estoy dando la norma y les estoy dando el ángulo.
Esta es la norma del vector. Y este es el ángulo del vector. Entonces, vamos a dibujarlo y vamos a hallar las coordenadas Bx y By. Primero que nada, planteo un punto desde donde va a partir el vector. Y planteo un eje imaginario horizontal. Ahora, me fijo dónde está el ángulo. Es de 135 grados. ¿Qué es de 135 grados? Y bueno, yo les dije, normalmente va a ser desde el eje horizontal. Si ustedes recorren para allá, tienen ángulos positivos. Y si ustedes recorren en sentido de las agujas del reloj, tienen ángulos negativos. Entonces, básicamente este 135 me dice que está levantando 135 grados acá. Si está levantando 135 grados ahí, entonces levanto el vector hacia acá. Y este raíz de 5 me dice que ese largo, esto vale raíz de 5. ¿Qué es lo que veo acá entonces? Veo una altura BI y veo una altura BX. Ustedes recuerden que una línea horizontal parte de los 0 grados y termina en los 180 grados. O en radianes, en pi radianes. Si están muy perdidos, no, tienen clases que ya están grabadas. Y si no, hay que estudiar. Bueno, y en base a esto, ¿no? Yo ya les hice el dibujo. ¿Se les ocurre cómo calcular la coordenada X y la coordenada Y de este vector? Fíjense en lo que hicimos acá con el ángulo y fíjense cómo lo pueden llevar acá, a este vector. Bueno, mi recomendación es que agarren el ángulo que está acá. ¿Por qué? Porque es más cómodo siempre trabajar con el ángulo que está acá del vector. O sea, acá trabajamos con el ángulo que está acá, ¿no? 60. ¿Por qué? Porque tiene el opuesto BI y tiene la adyacente BX. Entonces, este ángulo vale 135. Y toda la línea horizontal vale 180. Entonces, ¿cuánto vale esto de acá? Y bueno, esto de acá valdría, vamos a ponerlo por acá, 180 menos 135, que sería igual a 45 grados, si no me equivoco. Voy a agarrar la calculadora por las dos. Sí, 45 grados. Entonces, básicamente lo que estoy diciendo es que acá hay un ángulo de 45 grados. Y si ya tenemos el ángulo de 45 grados, ahora nosotros podemos averiguar BI y BX por medio de SOHCAHTOA, seno, coseno y tangente. Entonces, sabemos que el seno de 45 grados va a ser el opuesto sobre el adyacente. O sea, perdón, el opuesto sobre la hipotenusa. Mala mía. O sea, el seno de 45 va a ser bx sobre raíz de 5. El seno de 45 les va a dar raíz de 2 sobre 2. Entonces quedaría que raíz de 2 sobre 2, paso el raíz de 5 multiplicando, es igual a bx. ¿Y es correcto esto? Sí, es correcto. Y también alguien se puede dar cuenta de que bx está mirando para allá. O sea, si nosotros ponemos nuestro centro acá, bx está mirando para la izquierda, es negativo. Okay, recordamos, no nos importa dónde esté ubicado en el espacio, pero sí nos importa el sentido de orientación de la flecha. Está mirando hacia la izquierda y normalmente nosotros hacemos que todo lo que mira a la izquierda es negativo. ¿Qué pasa?
A lo que voy es que cuando ustedes hallan Bx de esta manera, con este ángulo de acá, tal vez no lo van a hallar negativo, pero tienen que interpretar que es negativo porque están mirando a la izquierda. Entonces, primero ponemos esto. Bx es raíz de 2 por raíz de 5 sobre 2. Que podemos juntar el raíz de 2 con raíz de 5, nos quedaría raíz de 10 sobre 2. Pero cuando lo vayamos a escribir como respuesta, llegamos a escribir este vector de forma rectangular, lo tenemos que escribir negativo. O sea, no nos tenemos que olvidar que cuando apliquemos este vector, realmente está mirando para la izquierda. Bien, y ahora tenemos que hallar la coordenada y. Que la coordenada y, igualmente acá hice algo mal yo, porque era BI, no era BX, era el opuesto sobre hipotenusa, disculpen. BI es positivo, así que no hay drama. BI queda como está. Y ahora sí, el coseno de 45 grados es igual a Bx sobre raíz de 5. El coseno de 45 grados también les va a dar raíz de 2 sobre 2, que multiplican por raíz de 5 que pasan para el otro lado. Y esto nos da Bx. Y nuevamente, ¿les da esto negativo? No, no les está dando negativo, les está dando positivo. Pero cuando lo vayan a interpretar, lo tienen que poner negativo. Entonces les queda una coordenada x que cuando calculan no es negativo, o sea, la calculadora esto no les va a dar un valor negativo. Pero sí tienen que saber interpretar de manera gráfica que como el ángulo es de 135 y este ángulo que está acá es de 45, este vector está mirando para la izquierda, por lo tanto es negativo. Y también está mirando para arriba, por lo tanto es positivo en el eje Y. Sin siquiera ubicarlo en los ejes, pero el signo se conserva. Después van a ver en física, ya cuando entren, en física 1, y por eso también los preparo para este análisis, no es solo que, o sea, que tal vez para el ingreso saber todo esto no les va a servir, pero quiero que, o sea, ya están entrando en un final libre y tienen que estar preparados para el primer año. Y bueno, vectores se usan mucho en física, y a lo que voy es que el signo va a depender de la referencia que ustedes tomen. ¿Por qué? Porque ustedes van a aprender en física que pueden decir, yo quiero que la izquierda sea positivo y que la derecha sea negativo. Entonces acá le ponen signo positivo, pero todo va a depender de su interpretación. Nuestra interpretación del ingreso y de la escuela secundaria es que la izquierda es negativo, la derecha es positivo. Listo, agregamos el signo negativo, aunque acá no nos haya dado negativo. ¿Ok? Bueno, ¿alguna pregunta? Vamos a pasar ya a sumas y restas, ¿sí? No los perdí, ¿no? No, genial. Bueno, dejo ahí que miren un ratito. Piensen si tienen alguna pregunta. Y sigo. Bueno, lo demás que sigue ya es más fácil después de entender todo esto. Pero bueno, hay que entenderlo. Entonces, recordamos en el repaso suma y resta de vectores. Sumar un vector con otro vector o restarlo, ¿por qué no? Por eso le agrego con signo menos. Es sumar y restar de forma rectangular. Eso es muy importante. Tiene que ser de forma rectangular. Porque de forma polar no pueden sumar y restar. Sí es verdad que pueden sumar y restar con versores, que es lo que está acá abajo. ¿Ok? Pero es distinto. O sea, ahora vamos a ver bien los versores, para que los entiendan. Pero primero suma y resta, ¿no? Entonces, es sumar o restar coordenadas polares y es sumar coordenada a coordenada. La coordenada x de un vector con la otra coordenada de x. ¿Okay? Y la coordenada y de un vector con la otra coordenada y. Y si depende del signo, ¿no? Si es una resta, se resta. Si es una suma, se suma. Por lo tanto, ejemplo práctico. 3, 2 más 4 menos 8, siendo vectores. Esto va a ser 3 más 4, punto y coma, 2 menos 8. ¿Okay? ¿Por qué menos? Por este menos de acá. O sea, sería 2 más menos 8. Y 2 más menos 8 es menos 8. Entonces esto nos queda 7 menos 6. Bueno,
Ahora el vector 2, 2 con el vector 2 menos 2, pero hay una resta. Entonces va a ser 2 menos 2, punto y coma, 2 menos menos 2. Coordenada, coordenada. Este es el positivo, menos 2. Esto nos queda 0 y esto nos quedaría 4. Está bien. Lo que nos importa es el método gráfico, porque lo vamos a utilizar hasta en física 2, que es una materia complicada. Entonces, el método gráfico, obvio que tenemos que tener en cuenta un eje cartesiano, porque se utiliza para este tipo de cosas. Donde entonces, pues nada, tenemos ejes. Eje X, eje Y. Supónganse que yo acá agarro un vector B, cualquiera, y dibujo un vector B cualquiera, así. Perdón, vector W, no para cambiarle el nombre. Yo les dije, no importa absolutamente para nada dónde está ubicado. Lo que yo quiero decir es que ustedes pueden agarrar este vector W y empezar a moverlo por donde ustedes quieran. Sí, es lo que pueden hacer. Entonces, la suma B más W, por regla del paralelogramo, va a ser así. Agarran ustedes W y dibujan tal cual ese mismo vector, pero partiendo desde B. Entonces dibujamos el mismo vector. Tiene que tener 4 en X, 1 en Y. A ver que se haga bien. Acá. 4 en X, o sea, 4 cuadraditos en X, un cuadradito en Y. 4 cuadraditos en X, un cuadradito en Y. ¿Esa es la suma? No. Ese simplemente es un dibujo. ¿Cuál es la suma? Esto que tenemos acá. A ver que lo hago con otro color porque no se nota mucho. Este. La suma va a ser este punto donde termine el vector. ¿Ok? Entonces, este vector de acá es W más B. Podemos probarlo con estos vectores que tuvimos acá para ver cómo es. O mejor dicho, con estos, que son la suma. ¿Okay? Esto es la regla del paralelogramo. O sea, ustedes tienen un vector y quieren sumarle otro, lo dibujan por encima exactamente con la misma longitud. Y donde termina es la suma. Vamos a W y vamos a dibujar B encima de W. Nos debería dar lo mismo. Y efectivamente, ¿qué es lo que vemos en B? Un cuadradito, dos cuadraditos, tres, cuatro cuadraditos en X, 1, 2, 3, 4 cuadraditos en Y. Entonces, 1, 2, 3, 4 cuadraditos en X, 1, 2, 3, 4 cuadraditos en Y. Donde terminó es la suma. ¿Okay? Entonces, la suma no es este punto, sino la suma es un vector desde donde parte el original hasta donde termina el otro. ¿Okay? Y es la regla del paralelogramo. ¿Por qué? Porque si ustedes ven, ¿qué se está formando acá? Este lado con este lado son iguales. Y este lado de abajo con este lado de arriba son iguales. Y eso es un paralelogramo. Y este vector W más B es la diagonal del paralelogramo. Es simplemente una mera herramienta. ¿Alguna pregunta? ¿O seguimos? Bueno. Productos. Primero quiero ver cuánto le falta a la clase. Disculpen que estuvieron acá escribiendo por el chat. Nada, no los leí. A ver, Duncan, no puedo usar la regla del seno o coseno en vez de tangente. Imagino que estabas preguntando cuando hicimos la parte de acá arriba. A ver. Imagino cuando estabas diciendo lo del cálculo del ángulo. Y sí, efectivamente, bueno, usamos la regla del seno y del coseno. Disculpen que no los lea, pero bueno, no me llegan la notificación.
Y Luisiana dijo con el seno también para calcular las cosas, las coordenadas. Bien. Bueno, vamos con producto. A esto le faltan 10 minutos. Cuando esté por terminar, si alguien me puede avisar, por favor, se lo agradecería por el chat. Perdón, por el chat, no por micrófono. Y seguimos. Productos. Tenemos 3 tipos de productos, pero en el ingreso ven 2. Para ser un poco más felices. Entonces, el primer producto es un escalar con un vector. ¿A qué se refiere escalar con vector? Se refiere a agarrar un vector cualquiera y multiplicarle un número. ¿Okay? O sea, se suele decir K pertenece a los reales. ¿Por qué? Para decir que es un número, que no es un vector, es un número. Entonces, este escalar con vector va a ser agarrar este K y multiplicarlo coordenada a coordenada, con X, con Y. Y entonces les quedaría un vector cuya coordenada X está multiplicada por un valor y cuya coordenada Y está multiplicada por el mismo valor. Por lo tanto, ¿por qué se llama escalar con vector? Porque está escalando el vector. Está acá, escala el vector. ¿A qué me refiero con escalar el vector? Me refiero a hacer más grande o más chiquito el vector. Supónganse, agarramos 2 vectorcitos chiquititos y yo los llamo a conveniencia I con una U arriba y una J con una U arriba. ¿Qué coordenada tiene I? Y bueno, tiene coordenada 1 en X, 0 en Y. ¿Qué coordenada tiene J? Tiene 0 en X, 1 en Y. Porque estoy viendo que está a escala. Bien, ahora, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, hago 3 veces el versor Y? Bueno, va a ser lo mismo que hacer 3 veces el 1, 0. O sea, va a ser lo mismo que hacer 3, punto y coma 0. Estoy escalando mi versor Y hacia la posición 3 en X. ¿Qué pasa si yo ahora agarro y pongo 2 en J? Bueno, sería hacer 2 por la coordenada de J, 0, 1, que sería igual al 0, punto y coma 2. Estoy escalando mi vector J. Y ahora, ¿qué pasa? O sea, esto ya es todo el producto escalar, ¿no? Está bien. Pero ahora, ¿qué pasa si yo lo sumo? O sea, si yo hago 3 veces el versor Y y le sumo 2 veces el versor J. Quiero decir, hago 3 veces el 1, 0 y le sumo 2 veces el 0, 2. Bueno, consistirá en lo siguiente. Este amarillo es 3 veces Y. Y este amarillo de acá es 2 veces J. Entonces, por regla del paralelogramo, yo puedo desde 1 hacer el otro vector y ver qué es lo que pasa. Voy a hacer eso. Voy a partir desde acá y le voy a poner este otro vector. ¿Qué vector es? Es el vector 2J. ¿Okay? El que dibujé acá, solamente que lo desplacé para ponerlo en el final, por regla del paralelogramo. ¿Y qué es la suma? Bueno, la suma es este vector verde que estoy haciendo acá. Es un vector B cuyas coordenadas son 1, 2, 3 palitos en X, punto y coma, 1, 2 palitos en Y. Bueno, pero esto de acá son las coordenadas versoriales de un vector, o sea, con versores. ¿Por qué son coordenadas con un versor? Porque justamente pasa esto. O sea, Y simboliza el 1, 0. J simboliza el 0, 1. Y cuando ustedes suman un versor Y escalado junto con un versor J escalado, obtienen un vector. ¿Ok? A lo que quiero decir es que esto de acá es la demostración de las coordenadas versoriales del vector. ¿Ok? Que parten de, primero, hacer una suma por regla del paralelogramo, y segundo, de escalar dos cosas denominadas versores, con nombres propios, Y y J. ¿Ok? A ver si alguien escribió en el chat. Ok. Bueno.
Ahora, ¿qué pasa con el módulo? O sea, ustedes piensen, ¿no? Se está escalando el vector. O sea, se hace más grande, más largo o más corto. Eso es lo que hace el escalamiento. Lo hace más largo o más corto. Vamos con otro ejemplo, ¿no? Hacemos acá un vectorcito así, ¿no? Que tiene coordenadas 1, 1. O sea, este es un vector 1, 1. ¿Qué pasa si yo hago dos veces el 1, 1? Obtengo el 2, 2. Y yo lo quiero dibujar a ese 2, 2. ¿Qué sería? Estaría acá. Sería algo así. Este es dos veces el el vector B. ¿Cuál es la característica? ¿O qué es lo importante de todo esto? Que este vector de acá tiene un módulo, o sea, tiene una norma, tiene un largo, que es la mitad de este verde de acá. A lo que quiero decir es que el escalamiento también escala el módulo. O sea, escalar el vector es también agrandar el módulo. ¿Okay? O sea, es agrandar o achicar, ¿no? Porque no tiene por qué sí o sí agrandarlo, sino también puede achicarlo. ¿A qué me refiero con achicar? Por ejemplo, multiplicar al vector 1, 1 con un medio. Esto me daría un medio, punto y coma, un medio. Siendo un vectorcito chiquitito que tendría que estar por acá. O también lo puedo invertir. Agrandar, achicar o invertir. ¿A qué me refiero con invertir? Por ejemplo, hacer menos 1 por el 1, 1. Esto nos da la coordenada menos 1, menos 1. Siendo entonces un vectorcito que estaría por acá. ¿Ok? Entonces, el producto escalar con vector, un número con un vector, escala. Agranda el módulo, lo achica el módulo. Y eso nos genera lo que denominamos vectores paralelos. Este vector que está acá es paralelo a este vector que está acá, es paralelo a este vector que está acá. Este vectorcito rojo es paralelo a este vectorcito azul, que es paralelo a este vectorcito verde, que es paralelo a este vectorcito amarillo. Son paralelos porque contienen la misma dirección. ¿Okay? Tienen misma dirección. ¿Y cuál es la característica, por ejemplo, entre B1 y B2? Bueno, si B1 y B2 son paralelos, se dice así con una doble raya, la característica es que B1 tiene que ser un escalamiento de B2. Y lo mismo pasa con este vector que podemos denominar B3. ¿Okay? Pero lo importante es saber eso, de que cuando ustedes escalan un vector, generan un vector paralelo. ¿Por qué? Porque no están alterando la dirección, no alteran el ángulo. Por eso aclaramos las primeras tres características importantes del vector. No, como no alteramos el ángulo y solo alteramos su largo, estamos creando un vector que es paralelo, más grande, más chico, o con signo contrario. Lo mismo con estos vectores de acá. Este es paralelo a este y es paralelo a este. ¿Por qué? Porque es el mismo vector, pero escalado, hecho más chiquito, hecho más grande. ¿Ok? Sí, pregunte. Profe, en un minuto se corta. Bien, gracias por avisar. Ahora les mando el link y nos volvemos a conectar. ¿Vale? Así que vayan saliendo si quieren. Ok, ¿por qué necesitamos saber vectores paralelos? Y porque, bueno, o sea, ¿por qué necesitamos entender gráficamente que es un vector paralelo? Porque a veces les pueden dar un ejercicio como el siguiente. Le dicen que sabiendo que un vector tanto y otro vector con una coordenada que no conocemos son paralelos, hallar justamente esta coordenada. Entonces, ¿a alguno se le ocurre cómo podríamos, en base a todo lo que vimos de vectores paralelos y de multiplicar con un escalar y demás, hallar esta X? Bueno, lo importante es que
Si B y W son paralelos, entonces B es un cierto valor K multiplicado por W. O podríamos pensarlo desde el otro sentido. O sea, quiero decir, W, que es algo que no conocemos, es un cierto valor K multiplicado por B. O sea, están escalados, a eso me refiero. El orden en que pongan la condición, no importa. Entonces, W conocemos sus coordenadas, X y 8. O sea, no la conocemos, no tenemos que hallarla. Pero tenemos que es X y 8. Y acá tenemos un cierto valor K por 3,4. Esto sí lo conocemos. Entonces, ¿qué pasa? Gracias a saber que la multiplicación escalar es multiplicar acá y multiplicar allá, podríamos decir que esto, x punto y coma 8, tiene que ser igual a 3k punto y coma 4k. Y está bien, es verdad, no conocemos x y no conocemos k. Pero tenemos que, gracias a esta igualdad, se supone que esta coordenada tendría que ser igual a esta. O sea, 8 tiene que ser igual a 4k. ¿Por qué? Porque están escalados. Entonces, si la condición se cumple para ambas coordenadas. Para la coordenada x y para la coordenada y. Gracias a saber que 8 tiene que ser igual a 4k, lo que descubrimos es que el escalamiento, este factor k que escala nuestro vector, lo hace más grande o más chico, es, bueno, 8 dividido 4, o sea, 2. Y descubrimos el valor de escalamiento. O sea, lo que estamos diciendo es que W es 2 veces B. Y dicho eso, entonces nos quedaría que x punto y coma 8 tiene que ser igual a ¿qué cosa? Y bueno, 2 veces B. O sea, coordenada 3 por 2, 6. Coordenada 4 por 2, 8. Lo que quiere decir es que nuestra coordenada x que teníamos que hallar es 6. ¿Ok? Porque lo igualamos con esto que está acá. O sea, quiere decir, pueden igualar coordenada a coordenada. Estas son cosas que, bueno, aprendemos con la práctica. Por eso nadie te diría de esto, pero con este ejercicio vemos que se puede hacer así. Por lo tanto, ¿cuánto es nuestro vector W? Bueno, nuestro vector W va a ser el 6, 8. ¿Por qué? Porque descubrimos que, bueno, primero son paralelos, muy importante que lo dice el enunciado, y al ser paralelos descubrimos que este es 2 veces este. W es 2 veces el vector B. Y pueden agarrar y dibujarlos. Pueden dibujar el 6, 8 y pueden dibujar el 3, 4. Les va a dar que tienen la misma dirección. Bien. Nada. Ahora tenemos otro tipo de producto, que se llama el producto punto entre vectores. Se llama producto punto porque usa una B. Después van a ver que hay un producto vectorial que es con una X. ¿Ok? Pero vamos a ser felices y no lo vamos a ver porque no se lo tomaron en ingreso. Entonces, bien. Tenemos dos métodos para hacer este producto punto. El método de coordenadas rectangulares, que como bien está representado acá, es multiplicar la coordenada x de uno con la x del otro. Y multiplicar la y con la y del otro. Pero a esto, ¿qué se le hace? A esto se le hace una suma. O sea, es muy importante que queda el bx por wx y se tiene que sumar con el bi por el wi. ¿Y esto de acá qué es? ¿Qué es el resultado del producto escalar? El resultado es un número. ¿Ok? O sea, cuando ustedes multiplican dos vectores, lo que obtienen es un número, no obtienen dos vectores. Es difícil de ver gráficamente, es difícil de entender. Pero sí tenemos el hecho de que es así. ¿Ok? Multiplicar dos vectores tienen como resultado el número. Bueno, la otra forma de hacer el producto punto es por módulos y ángulos. La fórmula les dice B por W, vectores, va a ser la norma de uno. Que recuerden, la norma es un número, o sea, es el largo de unos, de cuánto, o sea, cuánto mide, es un número. La norma del otro, que es otro número. Y el coseno del ángulo entre los dos, que es otro número más. ¿Ok?
Entonces, multiplicar 3 números les da como resultado un número. Bien, y este es el ángulo que forma, el ángulo alfa. ¿Okay? El ángulo entre B y W. Nada, fórmulas que uno se acuerde y demás, capaz que ya las tienen patentes. El tema son los casos particulares y ver a qué llegamos con eso. Y el primer caso particular es cuando B es perpendicular a W, o se dice que es ortogonal a W. ¿Cuánto es el ángulo que tienen entre ambos vectores? 90 grados, ¿no? Entonces, si nosotros planteamos B por W, ¿qué es lo que obtenemos? Y bueno, obtendríamos la norma de B por la norma de W, sale de la fórmula, ¿no? Por el coseno del ángulo que forman entre, o sea, ambos, 90 grados. Y el coseno de 90, si lo hacen con la calculadora, les va a dar 0. Entonces quiere decir que B por W es igual a 0. ¿Ok? ¿Cuándo es igual a 0? Y cuando estamos en este caso particular. ¿Ok? B es perpendicular a W. Entonces su producto escalar es 0. Y el segundo caso particular es cuando multiplican un vector consigo mismo. B por B. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Para este caso particular utilizamos coordenadas rectangulares. Entonces tendríamos Bx, punto y coma, Bi, multiplicado con Bx, punto y coma, Bi, o sea, consigo mismo. Base a la fórmula es Bx con Bx más Bi con Bi. Entonces, vamos haciendo de a poco, Bx por Bx más Bi por Bi. En definitiva nos queda Bx al cuadrado más Bi al cuadrado. Y si nosotros recordamos que un vector se escribe de la forma Bx, Bi, y acá teníamos la hipotenusa y dijimos que la hipotenusa es la raíz cuadrada de Bx al cuadrado más Bi al cuadrado por Pitágoras. Entonces, ¿qué es esto que tenemos acá? Esto que tenemos acá es la hipotenusa. Bien, pero ¿y la hipotenusa cómo se llama? Se llama norma de B. Entonces, esto que tenemos acá es la norma al cuadrado. Pueden acordársela, sí, pero yo quiero que estas clases ya van a entrar a la facultad, van a entrar de manera libre. Entonces hay cosas que tienen que aprender a pensar de otra manera. Cuando están en enero les digo, bueno, es su primer año, está bien. Pero ahora ya están a mitad de año. Tienen que ver las cosas de otra manera. Entonces, pueden memorizarse esto o pueden memorizárselo, pero tienen tiempo como para aprender a entender todo esto. ¿Ok? La cuestión, cuando multiplican un vector consigo mismo, les da la norma al cuadrado. ¿Por qué? Porque hicimos esto. Lo demostramos a partir de fórmulas que sí memorizamos. Fórmulas básicas. Pero el cerebro no tiene memoria para todo. Entonces, aprendemos lo básico y desarrollamos lo complicado. O a veces, bueno, podemos hacer lo contrario. Desarrollar lo básico y aprenderse lo complicado. ¿Alguna pregunta? Bien. Vamos a versores, entonces. ¿Qué es un versor? Concepto. Un versor es lo que dice acá. Vector de norma, bien mencionado, vector de norma 1. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, veamos este vector que yo les puse acá, el vector 1, 0. Si nosotros sacamos la norma a este vector, nos da la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 0 al cuadrado. O sea, raíz cuadrada de coordenada x al cuadrado más coordenada y al cuadrado. Nos da 0. Perdón, nos da 1. Entonces, esto que está acá, lo podemos llamar versor. Y lo vamos a denominar con una U en la cabeza. Veamos este ejemplo de acá. ¿Cuánto es la norma de este? Y bueno, hacemos la raíz cuadrada de 1 sobre raíz de 3 al cuadrado más raíz de 2 sobre raíz de 3 al cuadrado.
Y esto nos da la raíz cuadrada de 1 sobre 3 más 2 sobre 3, que es la raíz cuadrada de 3 sobre 3, que es igual a 1. ¿Qué quiere decir que es esto? Quiere decir que este W es un versor. ¿Por qué puse esto como ejemplo? Bueno, puse esto como ejemplo para que ustedes vean que no necesariamente una coordenada tiene que ser 1 o la otra tiene que ser 1, no, sino que tiene que ser un vector cuya norma sea 1. ¿Ok? Y lo que es muy importante es que todo vector, o sea, con cualquier vector se puede crear un versor. ¿Y cómo se crea ese versor? Bueno, con una fórmula que se llama normalizar el vector. Agarrar el vector que ustedes tienen y dividirlo con su norma. Si ustedes hacen eso, crean un versor. ¿Y qué es lo importante de un versor? Supónganse que ustedes tienen esto de acá, ¿no? Este es un vector cualquiera, vamos a llamarlo K, que tiene su propia norma y que tiene acá un versor K. Lo importante del versor es que este vector K es un valor cualquiera que escala al versor, que tiene norma 1. Lo importante, conceptualmente, es que con el versor se forma cualquier vector en esa dirección. Es como cuando ustedes tienen el número 1. Ustedes el 3 lo pueden formar multiplicando al 1 con 3. Si ustedes quieren el número 100, multiplican al 1 con 100. Está bien, es medio redundante decir eso, ¿no? Pero si ustedes quieren un vector que sea 3 veces k, lo arman con k o lo arman con el versor k. Si ustedes quieren un vector que tenga norma de 2 en la dirección de k, no pueden armarlo con k. Pero si tienen el versor k que tiene norma 1, lo multiplican con 2 y obtienen un vector que sea más grande, que tenga la norma que ustedes necesitan. ¿Okay? Entonces con el versor se forma cualquier vector en la dirección. Y capaz que ahora para ustedes es chino, ¿no? Porque capaz que estoy explicando rápido algo por el estilo. Pero después cuando puedan ver el video tranquilos, con un poco más de concepto, sí, si es que ahora no lo entienden, porque capaz lo están entendiendo. Claro, ojalá que les quede todo claro. Van a ver el mundo de otra manera. ¿Okay? Bueno, y para crear un versor es eso, se normaliza el vector. O sea, se lo divide con la norma. Por ejemplo, yo tengo el vector 3, 4. Si yo quiero crear el versor, lo que yo necesitaría es hacer el 3, 4 y dividirlo con la norma. ¿Y cómo calculo la norma? Bueno, la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, o sea, sería el 3,4 dividido la raíz de 25. O sea, sería el 3,4 dividido 5. Que tampoco se los dije, se los digo de la manera práctica, que este 5 ustedes lo distribuyen con una y con otra. O sea, así como cuando uno agarra y tiene 3 por 2, 1 y distribuye, bueno, cuando tienen dividido también distribuyen. Les quedaría el 3, 5, punto y coma, 4, 5. Entonces, vector B. Vector B tiene 3 en X, 4 en Y. Y el versor, este versor B corta, es el 3, 5. Va a ser algo como por acá, más o menos. Tienen la misma dirección. Bueno, a ver, y entonces uno puede preguntarse,
¿Cómo se forma el vector B que yo tengo acá a partir del versor B? Y bueno, lo que uno hace es agarrar y escalar al versor B de manera que nos dé el versor B larga que nosotros queremos, 3.4, perdón, el vector B corta. Entonces, K por el 3, 5.45 tiene que ser igual al 3.4. ¿Qué es lo que notamos acá? Lo que notamos acá es que K tiene que ser igual a 5. ¿Qué quiere decir esto? Que B, el vector B, es 5 veces el versor B. Bueno, y si ahora uno les dice armar un vector de norma 7 cuya dirección sea la misma que B, o sea, que el vector B. O sea, quieren armar un vector que tenga la misma dirección, pero que tenga norma 7. O sea, que sea más largo, ¿no? Pero bueno, lo que ustedes van a tener que hacer es agarrar al versor de norma 1, B con la U arriba, y multiplicarlo por 7. Si ustedes hacen esto, obtienen un 3 quintos, 4 quintos, que se multiplica con 7, que sería 7 por 3, 21 sobre 5, 7 por 4, 28 sobre 5. Y este es un vector de norma 7, porque estamos escalando 7 veces el versor que tiene norma 1, y que está en la misma dirección que B. ¿Ok? ¿Quieren preguntar? ¿Les parece interesante esto o algo? ¿O seguimos con proyección vectorial? A ver, escribir algo por el chat. No, ok. Bueno. Seguimos entonces con proyección vectorial. Hacemos 1 o 2 ejercicios y terminamos y los dejo libres. Disculpen que sea tan teórico esto, ¿no? Pero quiero que aprendan la teoría, porque ya van a entrar a la facu, como digo, y es importante la teoría. Aparte que, bueno, es un repaso y capaz que no la casan simplemente porque, o sí, la están cazando, no sé. La cuestión es, seguimos con proyección vectorial, hacemos ejercicios y estamos. Para los que siguen y las que siguen, sepan que las clases siguientes lo que voy a hacer es más que nada resolver ejercicios de final, que también van a ser gratis. O sea, les aviso que probablemente sean los lunes, de acá hasta que sea el final, libre. Bueno, nada. Proyección vectorial. ¿En qué consiste? Primero que nada, en que agarren un vector, B, por ejemplo, y que lo acuesten sobre otro vector. Por ejemplo, acostarlo sobre W. W es el negro, el largo. ¿Ok? Hasta acá. Y B es este que tiene una cierta inclinación. Y la proyección se basa en acostarlo perpendicularmente. O sea, acá tiene que haber sí o sí un ángulo de 90. ¿Ok? Y todo esto ustedes lo pueden girar. Uno lo hace horizontal como para que ustedes se lo imaginen, pero esto lo pueden girar. Y lo importante es que este ángulo que hay acá, ¿ok? Que parte desde el punto final de B hacia W, tiene que formar un ángulo de 90. Eso es lo importante. Para que sea una proyección. ¿Ok? Entonces, nada. Dicho eso, una vez que se encuentra esta línea que es perpendicular a W, corta 90 grados, se agarra a B y se lo acuesta. Se lo tira. Entonces, este rojo que está acá es la proyección, se le llama proyección de B en W, porque estamos acostando B en W. El largo de esta proyección es la norma, ¿no? Que es lo que estoy marcando acá.
la norma del vector proyección. Y, por supuesto, que el vector proyección debería tener unas coordenadas. ¿Ok? Entonces tenemos que saber identificar o saber cómo calcular, primero, la coordenada y segundo, la norma. Entonces, vamos a correr esto un cacho y vamos a ver cómo lo calculamos. Bien, cosas que notamos. O sea, esto es trigonometría. ¿Uno se puede memorizar la fórmula? Sí, pero la podemos sacar y la vamos a sacar para que la tenga. Entonces, tenemos B y su norma. Tenemos la proyección y su norma. Tenemos W y su norma. La norma es el largo. Y tenemos un ángulo que forman B y W. Entonces, ¿qué sabemos primero que nada? Y lo que sabemos es que hay una relación entre este ángulo, la norma de la proyección y la norma de B, que es la siguiente. El coseno de este ángulo es el adyacente sobre la hipotenusa. O sea, la norma de la proyección, no el vector, sino la norma, porque lo importante es el largo, ¿ok? Para decir lado adyacente, el largo, o sea, la norma. ¿Ok? Entonces, la proyección de B en W dividido la norma de B. Bien, genial. Entonces, de acá paso la norma de B. Me queda la norma de la proyección. Bueno, primero que nada, si ustedes tienen B, o sea, la norma, y tienen el ángulo que forman B y W, ya pueden sacar la norma con esto. O sea, la norma de la proyección. ¿Por qué? Porque es algo válido que salió de trigonometría. Bueno, vamos a seguir para llegar a una forma más general, pero sin acordarnos fórmulas, sin nada, o sea, más que trigonometría, podemos hallar ya una primera cosa que nos va a servir, sin memorizarlo. Ahora sí, es medio complicado este paso y no... O sea, ¿por qué se hace? Y bueno, porque se puede. La cuestión es la siguiente. La norma de B por el coseno del ángulo, si yo lo multiplico por la norma de W, y para no alterar la ecuación también lo divido por la norma de W, vemos que va a pasar lo siguiente. Acá queda todo igual, acá no hicimos nada, acá nos queda la proyección de B en W. Lo que vemos al haber aplicado esta norma de W, que sale de la nada, o sea, es magia, pero como también la sacamos de la nada, la estamos dividiendo para que no altere la ecuación. Esto que tenemos acá es B por W. O sea, la fórmula que nos acordábamos de la multiplicación, producto punto. Entonces, B por W sobre la norma de W es la norma de la proyección. Otra fórmula que sacamos, una fórmula 2. Acá aplicamos módulo a conveniencia nomás, para que nos quede positivo. ¿Ok? Solo por eso. Pero no altera nada poner el módulo. Es para que quede positivo. La cuestión es que esta es nuestra segunda fórmula. Y esta es una fórmula que encuentran en internet, que les explican los profes y demás. ¿Ok? Así que la remarcamos. ¿Cómo calcular la norma de la proyección? Bueno, ahí pueden calcularlo. Ahora, otra cosa que pensamos, en base a todo lo que sabemos. ¿Qué vemos? Que la proyección es paralelo a W. ¿Ok? O sea, la proyección paralelo a W. Entonces, en teoría, yo sé que el vector proyección, si yo lo multiplico por un valor K de escala, obtengo el valor W. Y puede ayudarnos, puede no ayudarnos. Pero tenemos ese dato. ¿Y qué otra cosa sabemos? En base a otros datos. ¿Ok? Este es un dato que a veces puede servir, a veces no puede no servir. La otra cosa que sabemos es que en base a conocer el versor W, podemos conocer el vector proyección. O sea, si nosotros al versor W lo multiplicamos, lo escalamos por la norma de la proyección, obtenemos justamente
nuestro vector proyección. O sea, quiero decir, si ustedes conocen el versor W, si lo multiplican por este largo que ustedes quieren, ¿qué es lo que obtienen? Obtienen el vector proyección. Es lo que estábamos haciendo acá arriba, por ejemplo, para crear el versor. Y en base a eso, crear otro vector que tenga una norma que nosotros queramos, 7, por ejemplo. Entonces, bien, tenemos ese dato. Entonces, el versor W por la norma nos da el vector proyección. Es muy importante que se fijen acá que yo ya no pongo barra de módulo, porque este es el vector. Esta es la norma, este es el vector. Bueno, básicamente, ¿qué quiere decir? Que en base a esto que tenemos acá, que vamos a llamar 3, si nosotros vamos acá abajo y nosotros hacemos eso, justamente multiplicar por el versor W a ambos lados, o sea, nosotros agarramos acá y multiplicamos con el versor W a B por W y lo dividimos por la norma de W, nos estaría dando el versor W multiplicado por la proyección, la norma de la proyección. Y ya sabemos, por lo que dijimos acá arriba, que el versor W multiplicada por la norma, por el módulo de B por W sobre la norma de W, nos va a dar justamente esto que tenemos acá, la proyección. Que ahora ya es un vector, no es una norma. ¿Okay? Porque dijimos que o sea, escalar el versor W nos da la proyección, si la escalamos por la norma de la proyección. Entonces, tenemos una fórmula de proyección, de norma, genial. Ahora vamos a tratar de hallar esta fórmula de la proyección. Vamos a jugar un poco más con esto. Versor W. ¿Cómo formamos el versor W? Bueno, nosotros dijimos que el versor W es el vector W sobre la norma de W. Entonces, nada nos impide que nosotros acá reemplacemos con eso. Que reemplacemos con el vector W dividido la norma de W y lo multipliquemos a lo que ya esté. B por W. Acá ya le saco las barras de módulo, simplemente por convención. Eso sí sale por magia. Y acá tengo la norma de W. Y esto es igual a la proyección, al vector proyección. La cuestión es que si ahora nosotros reacomodamos el resultado, tenemos el resultado que les dan los profes, el resultado que pueden encontrar en internet, que es el vector W por el vector B por el vector W sobre la norma de W al cuadrado. Este es nuestro vector proyección. ¿Ok? Y es la otra fórmula que encuadramos. Pero fíjense, está bien, yo ya sé que tengo más cancha, yo ya sé que aparte me acuerdo a dónde hay que llegar y demás, pero fíjense que sacamos todo esto en base a trigonometría. Y en base a entender el concepto de el versor y de escalar un versor para que nos dé un vector de la norma que nosotros queramos, sacamos esto también en base a vectores paralelos, todos conceptos previos que nos llevan a dos fórmulas que pueden memorizar, sí, pero es conveniente y no. O más que nada, no es que no sea conveniente, sino que aprender a hacer esto les va a agilizar el cerebro un montón. Ok, pero bueno, nada. ¿Alguna pregunta que tengan acerca de esto? Bueno, vuelvo a recalcar, las siguientes clases que vamos a hacer no van a ser tan teóricas, va a ser más resolver ejercicio de final. Ahora vamos a resolver algún ejercicio de por acá que vea interesante. Y ya está. Probablemente la siguiente clase la arranquemos resolviendo ejercicios finales de física, o sea, de estática y de vectores. Porque está bien, esa es una cosa. Yo acá no les hablé de estática. Pero si casan esto, pueden hacer ejercicios de estática. Porque los ejercicios de estática son más sencillos. Básicamente, en la estática ustedes le dan una fuerza que tiene una coordenada X, una coordenada Y, o que tiene una norma y un ángulo. Y lo que ustedes tienen que hacer es dibujarla en un eje cartesiano y
fijarse qué es lo que les piden. A veces les piden, tienen un montón de fuerzas, hallar la resultante, o sea, sumarlas, sumar vectores. A veces les pueden decir, tienen un montón de fuerzas y quiero que hallen la equilibrante. O sea, tienen que sumar todas las fuerzas y ver qué fuerza ustedes tienen que meter para que toda esa suma les dé 0. O sea, tienen que anular las fuerzas que tengan. Quiere decir, anular un vector. Anular un vector, o sea, es hallar un vector que al restarle o sumarle lo que ustedes ya tenían, les dé como resultado 0. Nada. Bien, a ver. Vamos con este y terminamos. Nos hablan de dos vectores, A y B. Y nos hablan de la proyección de B en A. Proyección de B en A. Nos dan este valor, menos 30, 25, punto y coma, menos 40, 25. Evidentemente es algo que no pueden dibujar, por eso es que el dibujo nosotros lo hicimos en la parte, en el inicio de la teoría. Porque acá no pueden dibujar, pero pueden dibujar a escala, perdón, pueden dibujar esquemáticamente tal vez y hacerse algo de este estilo para que lo vayan entendiendo. Entonces tenemos esa proyección, nos hablan del módulo de A, que nos dicen que el módulo de A al cuadrado es 25. Nos habla de un producto escalar, A por B, que nos da menos 10. Y nos hablan de que la suma de las componentes de B es 4. O sea, nosotros tenemos que el vector B es un vector que se escribe como B1, D2. Y lo que les dice este dato de acá es que B1 más B2 es igual a 4. O sea que B1 es igual a 4 menos B2. Por ejemplo, si recordamos sistemas de ecuaciones. Simplemente pase uno restante. O sea, podemos obtener un nuevo vector B cuyas coordenadas sean 4 menos B2, punto y coma, B2. ¿Qué sé yo? Porque hice algo más, ¿no? Ahora vemos qué es lo que hacemos con todo esto. La cuestión. Podemos, nuevamente, memorizarnos esta fórmula y podemos utilizarla acá. La proyección de B en A va a ser B por A sobre la norma del que está abajo, o sea, en este caso es la norma de A, por el vector que también está acá abajo, o sea, en este caso es A. Nosotros ya tenemos las coordenadas de la proyección, así que las podemos reemplazar, menos 30 sobre 25, menos 40 sobre 25, es igual a B por A menos 10. ¿Por qué? Porque nos está dando el enunciado. O sea, fíjense, esto es un ejercicio de final. Tal vez yo los abrume con la teoría, tal vez no. Pero tal vez los abrume con la teoría, y si los abrume con la teoría no se asusten. Los ejercicios finales no son tan complicados. Yo solamente los quiero preparar de más. Porque, bueno, como digo, o sea, van a arrancar en mitad de año, van a tener que hacer una materia cuatrimestral, que es complicado, si están mal preparados. Yo quiero que prepararlos mucho más. Y a lo largo de las siguientes clases también va a ser así. Yo los quiero preparar a más. Bien. Nada, A por B es menos 10, que nos lo dice el ejercicio. Acá me olvidé que era la norma de A al cuadrado. Y también nos las da el ejercicio. Nos dice que es 25. O sea que podemos simplemente reemplazar. Y acá tenemos el vector A. Que el vector A, ahora que lo veo, perdón, a ver, me confundí en algo. No, no me confundí en nada. Acá tenemos el vector A. Sí. ¿No? Sí. Bueno. Entonces. Momento, disculpen que me estoy mareando acá.
A por lo menos 10, B1, B2 es 4, módulo de A al cuadrado es 25, la proyección es esta que está acá. Bueno, no, está bien. Entonces, en base a esto, nosotros agarramos y podemos, bueno, empezar a reemplazar. Menos 30 sobre 25 es menos 40 sobre 25. Igual a menos 10 sobre 25 por un vector A que no conocemos. Pero sí podemos poner este vector A como la coordenada X y la coordenada Y. Y bueno, acá ¿qué pasa? Acá tenemos un sistema de ecuaciones con dos incógnitas, AX y AY. Pero en realidad nada nos impide poder calcular esto. ¿Por qué? Porque si seguimos igualando, acá nos quedaría menos 10 entre 25 a X, punto y coma, menos 10 entre 25 a Y. O sea, el producto escalar. Y de acá podemos hallar a X y podemos hallar a Y. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que nos queda acá? Bueno, igualamos esta con esta que tenemos acá. Menos 30 entre 25. Se supone que tiene que ser igual a menos 10 entre 25 a X. El 25 se cancela con el 25. El menos 30 pasó el menos 10 dividiendo. Y nos queda que a X es 3. Bueno, y del otro lado, ¿qué tenemos? Que menos 40 entre 25 es igual a menos 10 entre 25 a Y. El 25 se cancela con el 25. Paso el menos 10 dividiendo. Y me queda que ahí es igual a 4. ¿Pero qué nos está pidiendo el ejercicio? Bueno, no dice qué nos pide. Sí, nos pide determinar A y B. Bien, A ya lo tenemos determinado. Entonces el vector A nos queda como 3, 4. Genial. Y ahora necesitamos hallar B. Bueno, pero para B nos dan primero este dato y segundo este otro dato. Entonces nos dicen A por B es igual a menos 10. Bueno, A ¿cuánto vale? 3, 4. Y B vale 4 menos B2, punto y coma, B2. ¿Y esto cuánto vale? Menos 10. Y esto es un producto escalar entre vectores. Perdón, producto punto entre vectores. Que lo vimos más arriba, después pueden volver a ver el video. Y es multiplicar esta coordenada y sumarle la multiplicación con esta. Y van a ver que les queda una ecuación con una incógnita. Sería 3 por 4 menos B2 más 4 por B2. Y esto es igual a menos 10. Distribuimos el 3, nos quedaría 12 menos 3B2 más 4B2 es igual a menos 10. Menos 3B2 más 4B2 es simplemente B2. Y menos 10 paso el 12 restando. Entonces nos queda menos 10 menos 12 es igual a menos 22. Y ya tenemos el valor de B2. Ahora simplemente vamos acá y tenemos que B1 es igual a 4 menos B2. Entonces B1 es igual a 4 menos 22. B1 es igual a 4 más 22, que es igual a 26. Y habiendo hecho este análisis, ya tenemos el vector 26, punto y coma, menos 22. Sé que el ejercicio lo hice rápido, no les pregunté. Normalmente, a medida que sigamos haciendo clases, sí voy a preguntarles, más que nada si veo que van entendiendo y demás. Y